por lo menos alguien ya está. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué se cuentan? ¿Cómo están con todo? No sé si han podido ver los videos pasados de lo que era la argumentación. Eh, Tenía que decir que, bueno, como siempre los estoy subiendo, los he pasado incluso hasta por los grupos de WhatsApp en formato reducido, por el peso, porque si no son muy pesados. La idea es que se trabaje con lo mismo que están las guías. Lo que pasa que en estas clases, o sea, la ventaja está en que se explica de una manera diferente. O sea, no es lo mismo tener que leerse toda la guía a tener que directamente recurrir a un pequeño video con una explicación, incluso poder preguntar, que esa es la ventaja que tiene justamente este espacio, ¿no? Cuando digo espacio también es bastante loco, porque estamos hablando de la virtualidad, y en realidad yo estoy en el espacio de mi casa y ustedes en el de las suyas o donde sea. Así que la, el tema, digamos, que nos convoca hoy, es el que me interesa, es el de las falacias. ¿Sí? Resulta que hemos estado hablando ya un poco de las formas de argumentación, qué es lo que es el texto argumentativo, cómo se argumenta. Comenté también en otros momentos que hay buenas y malas formas de argumentar. Y recuerden que a medida que vaya yo explicando, pueden hacer alguna pregunta vía escrito, por chat, y yo lo voy leyendo en la ventanita del costado que yo tengo acá y puedo ir respondiendo automáticamente. Entonces, las malas formas de argumentar. ¿Qué son las malas formas de argumentar? Bueno, para eso tenemos que remontarnos a qué es argumentar, que habíamos hablado que era convencer. Entonces, los textos argumentativos se centraban en la idea de querer convencer a un otro. Ahora bien, para quererlo convencer tengo que utilizar argumentos, que son las razones. Y no siempre se busca convencer de la mejor manera. ¿Por qué? Porque a veces se hace uso de un tipo de estrategias que tal vez convencen, pero son realmente malas. O vencen, mejor dicho, vencen, pero no logran convencer. Ya después me voy a referir a esa frase en otra parte de estas clases. Esta es la parte 1, entonces para la próxima clase me voy a referir específicamente a eso. Las malas formas de argumentar se las conoce con el nombre de falacias. ¿Sí? Y como bien dije, son aquellas formas de argumentar que en realidad no terminan siendo buenas, pero que a veces logran vencer dentro de una discusión. Acá he puesto algunas cuestiones que hay que tener en cuenta, como por ejemplo, una falacia lógica es un error de razonamiento. Todas esas negritas y subrayados son míos para que a ustedes se les haga más simple leer y puedan entender mejor. Entonces es un error de razonamiento que invalida un argumento. O sea, ustedes imagínense que le están discutiendo con una persona, a ustedes le preguntan, ¿por qué pasa tal cosa? Ustedes responden por qué, e inmediatamente esa otra persona, cuando da su razón o da su por qué, nosotros sabemos que está mal, está equivocada, pero tal vez lo dice de una manera, por ejemplo, muy ruda, nos termina insultando. Supongamos que estamos discutiendo con alguien mayor, hablamos de la época de la dictadura, y de repente nos dice, pero ¿qué sabes vos si sos un pibe, vos no habías nacido en esa época? O que yo se los dijera a ustedes, que yo les diga en un momento dado, no, vos no me podés opinar de eso porque vos no viviste en esa época. ¿Es realmente un razonamiento válido eso? ¿Es una razón? ¿Por qué esa persona, o sea, ustedes en ese caso, nacieron años después que yo, no tienen validez en sus dichos? O sea, sus dichos carecen de veracidad, carecen de lógica, carecen de razón, de una verdadera razón y fundamento? ¿O yo utilicé mi edad como un argumento para atacarlos directamente y atacarlos a ustedes como personas? ¿Bien? Entonces, es un error de razonamiento que invalida un argumento. Una de las características básicas del pensamiento lógico es la capacidad para detectar errores en las conclusiones, en las premisas. No me voy a detener mucho en eso, porque por ahí se les va a hacer bastante lío, ¿sí? Pero sí me interesa este final, por lo menos de esta diapositiva. Nos hacen más susceptibles a la manipulación y a la tergiversación, ¿sí?
Entonces hay que tener en cuenta, poderlas reconocer. A veces pasa, pensemos siempre en situaciones de discusión, cuando discutimos con otra persona exponemos nuestro razonamiento y solemos seguir una serie de pasos lógicos, ¿no? O sea, nosotros comenzamos a defender una postura, llegamos a ciertas conclusiones, para poder llegar a una conclusión, mejor dicho. Pero ¿qué pasa? No siempre se da esto. A veces la discusión se puede desviar, puede tomar otra temática incluso, ¿sí? Y entonces ahí aparecen las falacias lógicas, que van a invalidar argumentaciones. Acá se habla de batalla dialéctica, fíjense en ese término que está subrayado ahí. La dialéctica está relacionado con el diálogo, ¿sí? En griego, lo voy a escribir porque si no, por ahí hablo mucho y hay cosas que quedan de lado. Logon es hablar razonando, para los griegos. ¿Sí? Logon es hablar razonando. Entonces, la batalla dialéctica está relacionada o está en íntima relación con la noción del diálogo, que no viene a ser otra cosa más que razonamiento o hablar razonando entre dos interlocutores, obviamente, o entre dos partes. Entonces, generalmente las discusiones, los debates, se los toma como si fuera una batalla, si fuera casi como si fuera una lucha, pero en vez de usar espadas, se utilizan palabras e ideas, conceptos. Ahora bien, estamos hablando de las falacias, volvemos a esto, ¿sí? Y piensen siempre en esas discusiones que se arman, ¿no? Generalmente hay temas, me acuerdo de mi abuelo que siempre me decía, no se debe hablar sobre fútbol, religión o política en la mesa. Y en realidad yo sospecho que no, que es todo lo contrario, hay que poder hablar siempre y cuando se puedan respetar las diferentes posturas. Y cuando hablo de respetar las diferentes posturas, hay que apelar al razonamiento, no a las emociones así desbordadas o directamente darle rienda libre a esas emociones, porque si no ahí es donde digamos, uno se tiene que poner o se calza la camiseta del Boca River, y ahí está mal. Las falacias lógicas y argumentativas son afirmaciones sin fundamento, que a menudo se proclaman con una convicción que las hace sonar como si fueran hechos probados. Y obviamente, como ya había manifestado, que es importante detectarlas y combatirlas. Me faltó el pollito, ahí lo vamos a poner de nuevo, ¿sí? Porque generalmente me acordé, digamos, de esta situación que a veces es estar debatiendo en algún blog, en algún foro de discusión, en alguna red social, ¿no? Y fíjense cómo, a mí una de las cosas que me interesan es ver cómo se tergiversan a veces los comunicados o las ideas. Yo para esta clase he tomado solamente 6 falacias, las voy a explicar muy rápidamente, ¿sí? Al final he puesto un fragmento de un discurso para que vean la cantidad de falacias utilizadas, un discurso de una personalidad histórica recontra conocida. Y por eso quiero llegar ahí, que es la parte que más me interesa, porque esto está en la teoría. De estas 6 falacias que yo he elegido, que son de las más comunes, la primera, la falacia ad hominem, aunque hoy en día creo que podríamos hablar de también falacia ad feminam, dependiendo del caso, ¿no? O sea, es la falacia contra la persona, contra el hombre, la falacia contra la humanidad de esa otra persona. O sea, ¿cuándo se presenta? Cuando yo directamente estoy discutiendo con otra persona y la ataco por lo que es esa otra persona, no por lo que a mí me parece. Perdón, me voy a sacar los auriculares, me siento más cómodo. Si preguntan, pregunten por escrito. Entonces, yo ataco a esa otra persona por cómo está vestida, por su aspecto, por su situación personal, por su historia personal, por su, no sé, por su dinero, o su falta de dinero, su color de piel, etcétera, etcétera. O sea, directamente surge lo peor para poder argumentar. Pero fíjense que eso sirve mucho a veces
en algún debate incluso político, ¿no? Por ejemplo, cuando Macri discute o debate con Scioli y le dice, ¿en qué te han convertido, Daniel? ¿No? O sea, lo está atacando como persona. O Daniel Scioli también lo miraba a Macri y decía, pero vos qué vas a saber opinar sobre esto si sos un oligarca. Lo cual también estaba, o sea, por más que fuera un oligarca, había que revisar los dichos, no la persona. O sea, ahí es donde se equivocan todos. ¿Qué otra falacia existe y que es muy usada? No sé si alcanzaron a leer, si no, bueno, revisarán el video. La falacia de la apelación a la autoridad. ¿Cuándo se da esto? Bueno, imagínense que estoy hablando de educación. Imagínense que estoy hablando de Shakespeare. O sea, de literatura, perdón. Directamente uno obtiene ciertas personalidades o personas muy reconocidas en el mundo y en el campo del que uno está discutiendo, entonces puede hacer uso de tomar a esa personalidad y mencionar sus dichos como lo dice, de tal forma que si lo dice tal persona, por eso es cierto. O sea, supongamos que estoy hablando de la educación y menciono que, o estoy hablando de la situación en Argentina y digo que el gaucho solo sirve para hacer carne de cañón en las gestas de la independencia. O sea, entonces cuando me preguntan cuál es la función del gaucho, y yo digo, no, en el siglo XIX solamente sirvió para hacer carne de cañón. ¿Por qué? Porque lo dijo Sarmiento. Entonces, porque lo dijo ese Sarmiento es cierto, o porque lo dice Jesús es cierto, porque lo dice la Biblia es cierto, porque lo dice Mahatma Gandhi es cierto, porque lo dice Donald Trump es cierto, porque lo dice Alberto Fernández es cierto, porque lo dice Mauricio Macri es cierto. No, en realidad no podemos tener digamos, la noción de que es cierto porque lo dice esa personalidad. O si estoy hablando de literatura, como dije recién, y cito a Shakespeare, no, para Shakespeare la literatura es esto y no es otra cosa. Es una apelación a la autoridad. Hay que revisar esos dichos. Y no porque lo diga una personalidad va a ser cierto per se, sino por otras razones. O sea, puede ser cierto, pero por otros fundamentos. La falacia de la falsa equivalencia. Bueno, este es muy común también. Se usa para confundir, engañar o inducir al error al sonar como si dijera una cosa, pero en realidad dice otra. ¿Sí? Acá dice que aparece a menudo en forma de eufemismos. Acá cuidado con esa palabra. Eufemismo significa decir las cosas de una manera linda. ¿Sí? Y entonces aparece como un eufemismo, o sea, se lo dice de una manera linda, pero en realidad está ocultando palabras desagradables con una terminología bastante atractiva. Por ejemplo, cuando se habla del genocidio en Argentina y entonces se dice, no, la dictadura no fue dictadura, fue un gobierno de facto. Pensemos en eso es una falacia. O sea, gobierno de facto es la palabra dictadura. Lo que pasa es que se utiliza esa otra terminología porque suena más lindo a ciertas personas y se oculta el genocidio y el terrorismo de Estado. ¿Qué otra falacia? La falacia populista o falacia ad populum. ¿Sí? Eso está en latín. O sea, eso que está ahí está en latín. Recuerden que ya hablé de Cicerón, de los romanos, en clases pasadas. Si no lo han visto, bueno, véanlo, búsquenlo. Si no, se los mando, no tengo ningún problema. Esta falacia es recontrautilizada por los periodistas particularmente. O sea, ustedes saben que los periodistas a veces ocultan su postura porque justamente en los diarios o en las revistas o en los blogs donde publican, ellos tratan de mostrar como que son objetivos, como que la información que ellos dan en realidad no es de ellos, sino que ellos la han tomado tal cual está. Entonces, muchas veces utilizan esta falacia, que es la falacia ad populum, que es cuando uno cita al pueblo. Por ejemplo, hay un hecho bastante interesante cuando Feynman, que es un periodista de medio pelo, le pregunta a Sebastián Verón, que es un jugador de fútbol, encima imagínense, jugador de fútbol,
que si él cuando jugó el partido contra Inglaterra, él no puso ganas porque jugaba en Inglaterra. Entonces jugó un mal partido porque jugaba en Inglaterra. Entonces le dice Sebastián Verón, que es jugador de fútbol, pero captó inmediatamente, creo que le decía el otro, dice, ¿quién me está preguntando de eso? ¿Vos o la gente? Entonces dice él, no, es la gente la que está preguntando. Entonces dice, no, esa pregunta me la estás haciendo vos. Claro, uno cuando utiliza ese enunciado y mete a la gente, o por ejemplo ustedes van a escuchar mucho este término, el sentido común. Cuando una discusión, para mí, comienza con el sentido común, ya se cayó la discusión, porque a mí el sentido común me dice que el sol sale por el este y se oculta por el oeste, y que el sol gira alrededor de la Tierra. Eso me dice el sentido común. Si no fuera por la ciencia que me demuestra que eso no es así. Eso, el sentido común no es nada. O decir, la gente opina, en realidad, ¿quién opina? ¿Yo o la gente? ¿A qué gente me refiero? Cuando una persona también dice, nosotros pensamos que, o hay cierta gente que opina que, es una forma también de ocultarse y utilizar esta falacia ad populum, ¿sí? O falacia del pueblo. Falacia de la generalización apresurada. Es recontrautilizada también. Cuando escuchamos que, por ejemplo, una chica dice, ay, todos los hombres son iguales. O escuchamos que un hombre dice, ay, todas las mujeres son iguales. O las mujeres son, o los hombres son, o cualquier cosa. Los ancianos, los viejos son, los niños son. Son generalizaciones, ¿sí? Y siempre en toda generalización hay un error. O sea, el hecho ya de generalizar es caer en un error. ¿Y cuál es el problema? Que generalmente se relaciona con los estereotipos de una sociedad, aparecen conclusiones injustificadas, exageraciones, y es muy utilizado también para poder convencer. ¿Por qué? Porque se mueve con la idea de lo que sienten las personas, ¿no? Entonces, los negros son, por ejemplo, fíjense ese enunciado, ¿no? Que es terrible y que aparece por ahí. La falacia del poder, o falacia ad baculum, ¿sí? Esta es la última que había tomado para hoy, antes de pasar el ejemplo y terminar. Y se presenta cuando alguien que tiene el poder dice que es verdad lo que él dice porque tiene el poder. Por ejemplo, el caso más usado, recuerdo, bueno, con mis viejos, por ejemplo, mi viejo diciendo, che, tenés que hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque lo digo yo, ¿sí? Pero no me respondió el por qué, o sea, o por qué esto es así, porque lo digo yo, o un policía, o un rey, ¿sí? Es la falacia del poder, o sea, porque tengo poder, lo que yo digo es verdad. Y eso sabemos que no es así. O sea, no hay fundamento para que eso sea así. Bien, el ejemplo. Este es un ejemplo sacado, un ejemplo real, sacado de una personalidad que no la voy a mencionar, pero ustedes inmediatamente lo van a reconocer, que está llena de falacias. Esto quiero aclararlo porque no es tremendo cómo esta personalidad movió una cantidad de personas, que hizo que lo siguieran y causó un genocidio tremendo. El discurso se llama Derrotaremos a los enemigos de Alemania, ¿no? Y ahí está. Bueno, quería que pasara el texto de a poco. Ahí está la presentación. Ahora sí. Bien. ¿Qué es lo que dice brevemente el texto? Fíjense que habla de mis queridos compatriotas, hombres y mujeres alemanes. En la Biblia está escrito, bla, 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 bla. No voy a leerlo completo. Solamente he marcado con, digamos, subrayados y negrita algunas cositas que me parecían importantes. En este pequeño texto, fíjense que es la introducción, o sea, he tomado solamente un fragmento así de un discurso de 10 páginas aproximadamente, y miren cómo comienza, o sea, automáticamente habla de Alemania. Primero, compatriotas, que no lo marqué, alemanes, ¿no? Y miren la cantidad de veces en las que se menciona a Alemania, a la nación, a la patria,
dentro de ese texto. Está subrayado en general. Dice alemanes, luego más adelante en el texto hable de la maldición de Alemania, nuestra patria, pequeño estado prusiano, alemán, alemanes, alemán, alemana, alemanes, nacionales, conciencia nacional, nación. O sea, está plagadísimo de alusiones a lo nacional y a lo alemán. El texto comienza con una cita de qué texto de la Biblia justamente. Entonces, fíjense, eso se llama, es un tipo de falacia que también hemos trabajado. Se llama, ¿cómo? Bueno, si lo revisan se van a dar cuenta. Está citando a la Biblia directamente. ¿Por qué? Porque es un texto archi reconocido, además, al ser un discurso divino, es verdad lo que se plantea en ese texto, para la gente, para los creyentes. Entonces está fervientemente manifestando su convicción política por un lado y religiosa por otro. Entonces él toma la Biblia, manifiesta y menciona algo de la Biblia. Luego, fíjense que cita ¿a quién? ¿Quién será una frase del gran Nazareno? ¿Quién será el gran Nazareno? Jesús. Entonces fíjense, cita la Biblia, cita a Jesús, supuestamente, y dice que hasta aún hoy tiene validez esa frase. ¿Bien? Y para mí la frase no dice nada, o sea, en realidad, si ustedes leen la frase con atención, miren lo que dice la frase. Lo que no es ni caliente ni frío, lo quiero escupir de mi boca. ¿Bien? Obviamente sí, podemos dar un montón de interpretaciones al respecto, pero dependiendo de un contexto determinado. Acá no sabemos ni dónde ni cuándo lo dijo. Después, también en la cita de Jesús dice, el que quiera deambular por el dorado camino del medio debe renunciar a la consecución de grandes y máximas metas. Que no creo que si Jesús, esta personalidad histórica o religiosa lo dijo, mítica lo dijo, esté en relación a la matanza de judíos, por ejemplo, al genocidio, y no solamente de judíos, de gitanos, por ejemplo, que también son otros de los grandes invisibilizados de la historia, de personas con algún tipo de discapacidad. Y entonces, miren lo que dice más adelante, que son la maldición de Alemania, los medios y los tibios. La situación de nuestra patria, según la condición geográfica, es una de las más desfavorables de Europa. O sea, él se presenta como si fuera un pobre, ¿no? Son pobres alemanes, ¿no? Están totalmente en una situación desfavorable. El pequeño Estado prusiano, este pequeño Estado modelo, o sea, se muestran como pequeños. Esto tiene otro nombre, no lo hemos visto acá, lo veremos en la próxima clase. Se llama falacia ad misericordiam. O sea, es cuando uno se presenta como pobrecito, pequeño. Cuando, por ejemplo, un alumno o alumna me dice en un examen, profesor, yo he estudiado mucho, apruébeme porque, mire, no sabe lo que me pasó, y me cuentan un montón de excusas que a veces pueden ser reales, ojo, estamos hablando no estoy tomando aquellos casos en los que pasó algo realmente, pero en muchos otros casos aparece esa idea de querer dar lástima o pena a la otra persona para que diga, bueno, está bien, dale, te apruebo, anda. ¿Sí? Y es lo mismo que hace acá esta persona, ¿no? Fíjense, habla de el pequeño Estado prusiano, el pequeño Estado modelo, habla de que están en una situación geográfica desfavorable, ese más le falta una tilde, tenemos que haberlo puesto ahí. Bueno, ¿qué más me queda por ahí? Somos el pueblo menos apreciado de la tierra. Un mundo de enemigos se alza contra nosotros. El alemán debe decidirse también hoy si quiere ser un soldado libre o un esclavo blanco. Fíjense cómo también aquí se presenta el falso dilema. ¿Sí? Este es otro tipo de falacia que veremos en la próxima clase. Bien, no sé si hay alguna pregunta
algo que quieran comentar, algo que quieran decir. No sé si se entendió lo que acabo de mencionar y digamos, la exposición. No sé si han tenido algún problema. Vamos a retroceder. Vamos a dejar el inicio. Bien. ¿Hubo digamos, algún inconveniente? ¿Se ha escuchado bien la clase? No sé si se ha escuchado porque, como dije recién, me saqué los auriculares, pero puedo alcanzar a leer. Si no hubo ninguna pregunta, no hay ningún problema, o sospecho que no hubo problema, puedo directamente, bueno, ya dar por finalizada la clase. La idea es poder trabajar con este tema para más adelante, con un grupo de audios, ¿sí? Así que esto lo digo desde ya, pero bueno, váyanse preparando. Bien, bueno, hasta la próxima, espero que haya sido de su agrado, que estén muy bien, que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos a la próxima.